Bueno, pues esta sintonía habitualmente es la que tenemos nosotros en nuestro programa habitual, sobre todo en verano. Nos gusta, es refrescante en verano. Hoy es un día alegre, pues también feliz el ver a un amigo como a Mateo Pereira en este estudio de locución. Mateo, bienvenido. Bien hallado, Isidro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y ahí saludas a toda la gente que te sigue. ¿Ves la cámara Bueno, ahí? hola a toda la audiencia y a todos los televidentes que nos ven en estos momentos a través de las redes sociales. Encantado de estar nuevamente con ustedes aquí después de casi 2 años de ausencia. Bueno, pues nosotros estamos encantados, como digo, de irlos recibiendo poco a poco. Ojalá que sí. Recuerda que ya la semana que viene tendremos un descanso por asuntos propios, pero el día 27 en adelante estamos en directo en la mañana. A ver si también ahí pueden venir alguno más. Fantástico. Y ojalá que esto se recupere, porque es que nos está quitando, bueno, no solamente ya el aire, aunque nos soluciona el tema, sino también otra cosa, pues el contacto estrecho, como tú decías, al llegar aquí a ver a Patricia, a Juan Luis, los amigos que hace tiempo que no se ven, ¿no? Sí, pues ya hacía casi 2 años que no nos veíamos. 2 años. Sí, me estaba contando pues las vicisitudes, su viaje, a cuenta del tema de la operación y eso, todo lo que han pasado y lo que pasan ellos. Y bueno, me ponían en antecedentes a lo que si no fueran gente tan joven como ellos, Sí. lo que le pasaría a personas que sean un poquito más entradas en edad. Que ya luego pues sería complicado conseguirlo porque la Seguridad Social y eso tú sabes que todo te lo dan a última hora con un plazo muy limitado. Cierto. Entonces tú sabes el problema que ella tiene con Me constan con las batallas que han tenido ellos. y que les ha sido muy difícil encontrar hoteles, vuelos y coordinarlo todo para ir a esa visita del médico, ¿no? Sí. Al oftalmólogo que la operó. Y que no es aquí, que es Galicia, es también en Inglaterra, es en Londres, Liverpool. Sí, cierto. Entonces es complicado, es complicado. Oye, imagínate una persona mayor, todos los problemas que tendría para salir de ese atolladero tan grande que le pone la Seguridad Social. Con una semana solo de antelación le dan la conformidad de todos. Pues bueno, pues en eso, como digo, mucha gente está, así que desde aquí mucho ánimo para todos ellos. Bueno, esta sintonía es muy agradable, además nos recuerda esa fotografía que puse estos días. Oye, qué foto esa, la de un fotón, que conseguí yo. Estupendo. Y después de tanto que hemos estado hablando en nuestras tertulias de turismo, sí. ¿Viste cómo se veía la playa de Martianes sin piedra y sin nada? Y cómo Sí, disfrutaba señor. todo el mundo. Sí, cierto. Desde acá hasta allá, Sí, o sea, sí. hasta la parte de atrás de la piscina. Es que es increíble. Ahora lo que tenemos, Ujú. yo no sé de dónde nos salen a nosotros siempre tantos negacionistas en el tema de la playa, que si no se hace esto, no se hace lo otro, si no se hace aquello. Al fin y al cabo nunca vamos a tener nada. Nos vamos a ver siempre con las piedras ahí en Martianes. Sí, y siempre con la iniciativa de gente, de empresarios del Puerto de la Cruz que lucharon por esa zona, una zona que no tenía ni siquiera el lago todavía, lo viste allí, y que estaba repleto de gente. La fotografía se la recomiendo. Vamos a hacer alguna cosita bonita porque vamos a ponerla en el Facebook. El antes y el después. Mateo, vamos a poner el antes y el después. Venga. Yo tengo otra que te voy a buscar, que Sí. de aquella que te mandé después de esa, que se ve claramente el Santa María arriba y la parte Sí. baja toda, Sí. lo que se ve estupendo, se ve perfecta, Sí. se ve de noche y además la vida que había en aquella calle, en aquel trozo de allí, aquello era empetado todas Sí. las noches. Ahora vamos y después de cierta hora ya es complicado que se vea alguien por allí porque encima te viene todo el viento ese del mar, la brisa del mar, allí no hay quien aguante. Sí. Oye, pero mira, podríamos hacer lo que hacen los periódicos de antes y después. O los 7, ¿has visto los 7 errores? No, los 7 diferencias, 7 Sí, diferencias. las ¿no? 7 diferencias, buscar las 7 diferencias. Ahí hay más de 7, no hay duda, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues con Mateo Pereira, como saben, dentro de la tertulia de turismo hablamos a menudo, como un miembro más, pero también los miércoles en el primer café nos da esas anotaciones importantes también, como no, del turismo. Y bueno, queríamos tenerlo a él por aquí, porque lógicamente cuando uno habla de turismo habla de una forma genérica, o por lo menos para que todo el mundo entienda, pero claro, hay una serie de cosas que hay que tratar y después precisamente la preparación de cada uno de las personas que se integran en el turismo. Hay mucha gente que por eso de que no le queda otro remedio se mete en hostelería y hoy en día casi puede estar de ser cualquier otra profesión y meterte y coger una bandeja. Y claro, eso no era antes así, Mateo. Claro que no, por supuesto. Ahí habían ya muchas categorías para ser un camarero y hoy en día todo eso ha desaparecido. Son cuatro categorías que se han quitado de golpe y porrazo, Isidro. Porque antes para ser, como dices tú, un camarero, tenías que pasar por aprendiz, tendrías que pasar por ayudante, tenías que pasar por media plaza y luego el camarero. Son 4 categorías. Entonces ahora viene cualquier persona, como tú acabas de decir,
o de arriba, o de abajo, Sí. o de la calle, que a lo mejor trabaja, ¿qué te digo yo? Un administrativo Pues, o de albañilería. Sí, exacto. O sea, que no tiene, vamos, no tiene Ninguna noción, vamos, no noción sabe de trabajar en una restauración o en un bar o una cafetería, y sin embargo ya es camarero. Sí. Desde que entra por la puerta, con la categoría camarero. Sí, mientras Entonces- pueda hacer las cosas medianamente bien, no sea, digamos, muy, digamos que malcriado a la hora de atender al público, eso ya es una aliciente, pero claro, no es lo único, hay que llevar bien la bandeja, y yo recuerdo a mi hermano Damián en paz descanse y a don Luis también en paz descanse, que ellos hablaban y decían, no, si lo primero que hice yo fue fregar platos y platos y platos y... Es que eso es lo que se hacía antes, el aprendiz y el ayudante. El aprendiz sacaba los platos y el ayudante traía la comida. Vale. Y luego el media plaza ayudaba al camarero. Esa era la lógica, digamos, Sí, por rango. secuencia, ¿no? Eso era por rango. Sí, venga. Y cada rango tenía eso. Tenía su jefe de rango, Ujú. su media plaza, su ayudante y su aprendiz. Por ejemplo, un cliente pedía un plato, no sé, de pollo con verduras, con papa, lo que sea, y salía de la cocina y después... O sea, el jefe de rango tomaba la comanda, Ujú. si estaba el jefe de rango y se movía bien con idioma. Si no, la cogía el jefe de sector, El de sector. Ujú. ¿vale? ¿Y sabe cómo se cogían esas comandas mayoritariamente? ¿Cómo? En francés. En francés. Se escribía en francés. Incluso se escribía en francés. Sí, se escribía en francés. Y cogía incluso y se llevaba a la cocina, se marchaba, y después de marcharla venías corriendo para ir poniendo la bebida, para ir marcando la mesa. O sea, se hacía muchas cosas que hoy en día, pues, vamos, eso ha desaparecido de golpe y porrazo. Tú imagínate, Si no, yo... un restaurante a la carta, que tienes que marcar el menú que Sí. el cliente te pide, ¿sabes? Porque lo ha seleccionado una carta, es totalmente diferente, porque ya tienes los dos cuchillos, los dos tenedores, porque como todo es el service hoy en día, Ujú. e incluso si luego te coges una sopa, te coges justo al lado donde está el sopero, tienes al lado el emplacado Sí. con las cucharas soperas, Ujú. con lo cual también te la llevas tú directamente con el potaje o la crema que hayas elegido a la mesa. Ya el camarero ahí no tiene nada más que ponerte la bebida, retirarte las botellitas o lo que se vaya quedando vacío encima de la mesa, los cubiertos y los platos que vayan ya terminando, te los vas retirando y te tiene siempre la mesita limpia para que Sí. tú puedas comer tranquilo y sin tener los restos encima de la mesa al lado tuyo, con lo cual, que eso lo he visto en muchos sitios a los que he ido, Ujú. que la mesa se va colmando de platos y Sí. se ve que hay poca mano de obra y entonces se va quedando y eso es lo más feo que se puede ver. Porque Sí, es como, exacto. es como si estuviera comiendo en un sitio donde ha comido 30 personas. Sí. Y has comido tú y tu señora y tus hijos. Esa es una de las cuestiones que antes se miraba mucho, ¿no? El hecho de que la pulcritud a la hora Sí, sí, sí. de servir y de recoger y de... Sí, Osco Isidro, tú fíjate tú que nosotros antiguamente, cuando tú, por ejemplo, fíjate cómo estaban siempre las mesas limpias, que cuando tú ya tenías la mesa limpia, tú cogías el recogedor de migas, Sí. que era un rodillo Ujú. con unos pelos que va por debajo y entonces tengo- tú pasabas. Yo tengo uno, ¿eh? Yo tengo también en casa. Yo tengo uno en casa, ¿eh? ya no se ve mucho. No se Ya ve. se ve mucho. Esto lo encontré porque Cecilio de Juana lo tenía en un bazar y lo encontré. Sí. Y oye, para los manteles de tela Sí, es una pasada. Mira, ahora vienen de plástico, que lo tienen de hasta los chinos. Sí, sí. Te viene de alpaca también. Nosotros en el hotel los usábamos de plata. De plata, De fíjense plata, ustedes. toda la cubertería era de plata, era excepcional, eso era excepcional. Una Y es cubertería. un invento súper bueno porque simplemente pasarlo 2 o 3 veces Sí, te sí, quedó sí. todas las migas. Eso cogías tú a la derecha del cliente, siempre con el platito debajo y una servilleta, pasabas y te llevabas siempre todos los restos de miga. Después, cuando pasabas por detrás, antes de ir a limpiar el otro, le dabas una sacudidita por debajo Ujú. y ya te salía todos los restos al plato. Entonces, cuando ibas a pasar al siguiente comensal, le pasaba y te llevabas, no te iba cayendo los restos que estaban dentro, sino Sí. que te llevabas lo que tenía la Lo mesa, nuevo, sí. en la parte del cubierto de ese comensal, y tú retirabas y se quedaba limpia la mesa. Ujú. Después de eso, cuando se fue pasando un poco el tema de los rodillos, bueno, pues fueron cambiando las técnicas de servicio, porque a veces el rodillo dejaba marcas, ¿no? Sí, Porque como tiene las dos rodillas por debajo, pues deja marcas. cierto. Pues pasamos a hacer lo que se llamó en un momento, pues el lito. Se doblaba el lito, se cogía una pinza, que era una cuchara y un tenedor, se agarraba la servilleta o el lito y por la derecha se iba retirando así, agarrándola con la pinza, y Sí. se iba retirando todo el pan y quedaba Qué el curioso mantel el nombre, ¿no? limpio. Lito. Litos, los litos era lo que se usaba Como antes. piedra, ¿no? Lito, ¿no? Y los litos, Ujú. Isidro, créeme,
medían hasta más de 2 metros. ¿De 2 metros? ¿Por qué? Porque llevábamos las campanas montadas una encima de otra. Sí. Y salías por el comedor como si fuera un circo, con equilibrio puro. En una mano todas las campanas, era una torre, y en la otra mano otra tonga así de platos. Recuerda lo que son campanas, recuerda lo que son campanas. Bueno, eso lleva una fuente, sí. Y la fuente va con la comida, y luego la campana es lo que tapa la comida para que no se enfríe. Para que no se enfríe. Entonces, hubo un momento en que se servía directamente al cliente la comida con la cuchara, el tenedor, y se iba sirviendo directamente a los clientes siempre, a la mesa directamente. Sí. Después de ahí pasó a lo que era el galidón. Muchos lo llaman gelidón, otros lo llaman gueridón, otros lo llaman galidón, y eso simplemente es una mesa auxiliar. Ajá. ¿Vale? Sí. Es una mesita auxiliar. ¿Con ruedita que se ponía al lado? No. Vino primero sin ruedas. Ah, bueno, sin ruedas. Entonces, la ponías al lado. Nosotros cogíamos por un lado y por el otro y la arrastrábamos así, la levantábamos y sí. la íbamos llevando de una mesa a la otra. Sí. Y le íbamos sirviendo siempre frente al comensal. Y esa mesa era para... todo. Ahí claro. Ya cuando llegó la mesa auxiliar, pues le limpiábamos todo. Le limpiábamos el lenguado, lo sí. desempinábamos. Todo eso se pasaba. Cuando se hacían los flambeados o cosas de ese tipo. Exactamente, pero para los flambeados llevábamos un carro de flambear. Sí. Que ahí hacíamos también la comida en vivo también. Ahí mismo se preparaba en plancha la comida en vivo. No, plancha no, sartén. Sartén. Todo en sartén, todo eso era en sartén, sí. Ahí eso se trabajaba todo. Y eso era, era una maravilla. Ya hacías tú el solomillo a la pimienta o el entrecot a la pimienta que te pedía el cliente, le hacías la salsa, le hacías todo directamente al cliente. ¡Qué calidad! Estamos hablando de un turismo totalmente diferente a lo que hoy en día se estila con el buffet y demás, ¿no? Es igual que ahora te ofrecen así los que tienen los mini dulces estos que traen, o los postres que hacen con las gelatinas. Antiguamente, en los hoteles te hacían los puddings de gelatina, te los hacían con fruta, con todo, de lo que tenía, de melocotón, de piña, de todo eso. Sí. Era espectacular, eso los clientes, era una pasada, cuando se tenían las pastelerías internas dentro del hotel. Que se hacían. Sí, hacían las tartas, hacían los dulces, hacían todo. Yo recuerdo a Esteban Domínguez, que estaba en el Hotel Tigaiga, precisamente, como uno también, y mucha gente en la repostería famosa de por ejemplo, el propio Taoro o incluso el Botánico y demás, ¿no? Ahí los hoteles llegaron a trabajar con las pastelerías dentro de los hoteles, o sea, se trabajaba la cafetería y al lado, en la zona de cocina, pues tenías también la parte de la pastelería. Sí. Yo recuerdo ver hasta 5 o 6 personas trabajando en la pastelería. 6 personas, casi nada. Y después entraba por la noche un pastelero que hacía de panadero. Sí, exacto, porque hay que recordar que todo lo que era la elaboración del pan y eso se hacía. Todo se hacía allí, la bollería, todo se hacía allí. Bueno, la bollería de hecho todavía se sigue haciendo. Sí, en muchos sitios, exacto, sí, ¿no? Se sigue haciendo y entonces pues se mantiene algo, pero no es lo mismo lo que había antes con lo que hay ahora en cuanto a este tema de pastelería. Mira, quiero que escuches una cosita por aquí porque ya te dije que hoy quería... tú no tuviste ocasión de conocerlo porque... Yo me incorporé después de eso. La verdad es que lamento mucho no haberlo conocido, de verdad. Bueno, y que, no sé si lo conociste o si sabías de su existencia, pero un hombre muy querido también en el Puerto de la Cruz. Vamos a escuchar, escuchen. Siguiendo la estela de grupos, de personalidades, ¿no? Así es. Sobre todo en ese mundo anglosajón. Bueno, hoy con Luis Mesa en este apartado dedicado especialmente a lo que es el mundo del camarero, el mundo de la hostelería desde el punto de vista del servicio, ¿no? Un servicio que muchas veces no está tan valorado, no se ha valorado tanto como se debiera, ¿no? Pero habíamos quedado con Luis de hablar acerca de los rangos, que mucha gente dice, oye, eso hoy en día no existe. ¿Existe o no existe? Le digo, bueno, yo se lo pregunto a Luis, que es el que sabe de esto. Bueno, rango que es como en el ejército, ¿verdad? Bueno, sí, exactamente así era, ¿no? Pero, claro, todo depende de la idiosincrasia del sitio, del hotel o del restaurante donde se aplique, ¿no? Pero antiguamente teníamos, Sí, la década de los 70. Exacto. Teníamos todos dependientes de la dirección o gerencia. Sí. Y a raíz de ahí, la subdirección. Después se trajo un coordinador entre restauración y dirección. ¿Eso que fue? Que ¿Se trajo del mundo anglosajón, del pues concepto? No sé la procedencia exactamente, pero sí se nombró como un... ¿Cómo te lo podría explicar yo? Sí, una persona que estuviese como de bisagra, exacto, ¿no? Entre la dirección y la restauración, que se llamó
Food and Beverage Manager o Catering Manager Sí, o exacto. director de alimentación y bebida. Ajá, bien. Entonces, esta persona servía un poco de coordinación entre, primero, calidad y después la que se ocupaba de los presupuestos de eventos y de la coordinación entre cocina y restaurante, ¿no? Sí. Bueno, dependiente de este señor, después teníamos en el comedor el primer maître, el segundo maître, jefe de sector. Jefe de sector era aquella persona que se encargaba de un determinado número de mesas en la sala. O sea, si el restaurante estaba formado por 50 mesas, pues digamos que 5 jefes de sectores, cada uno dependía de su Casi rango. como lo decía yo antes, como el cuartel, es decir, un Exactamente, destacamento, usted se encarga de esto, de esta parte, ¿no? Por debajo de él tenías el jefe de rango, que era lo que llamamos hoy, a grosso modo, el camarero. Ajá. Después había otra plaza de subcamarero, que es demi-chef, se decía, porque antes se utilizaban mucho los términos franceses. Demi-chef. Demi-chef se Ajá. llamaba. Y después el ayudante, o commis de rang, que se llamaba también, se le daba ese... ¿Te das cuenta? Francés, ¿eh? Que uno piensa Sí, que toda la alemanes e terminología- ingleses no, pero francés. Toda la terminología era prácticamente Sí, en francés. De ahí francesa. sale el rechot, que era la célebre cocinita de alcohol Sí. de la época, Le maître. o el guéridon, que era la mesa de servir, la Sí, mesa con ruedas de o servir. lo de Maitre. ¿Maitre es alemán o es también amor francés? No lo sé. Pero... Yo creo que es francés. Es francés creo, también. No te lo aseguraría, pero yo Sí. creo que viene de ahí. Ujú. Después el ayudante, como bien te decía, y por último el aprendiz. El aprendiz, El aprendiz. o pinche, que estaba tanto en un lado como en otro, que especialmente se relacionaba más con la, no de cara al público, sino con la cocina. O con... Sí, era, digamos, el empezar, el chico de los recados, limpieza. sí, de exactamente. limpieza y de... Me falta aquí en medio el supuesto monitor, del Ajá. que tantas veces hemos hablado, Sí, que yo no lo hice costar, por eso, claro, yo lo tuve, pero mucha gente no utilizó pero ese. recuérdanos el monitor para la gente que no... Bueno, el monitor a la altura de categoría de un jefe de sector era el que se ocupaba del aprendizaje, precisamente. Exacto, que enseñaba a los que llegaban nuevos. A los nuevos. Exacto. Entonces, bien los enseñaba a servir en los comedores de correos, que se llamaban, que eran los comedores de jefe de departamento. Sí, ujú. Y pendiente a su aseo, a su forma de estar, a su forma Sí. de ser. Ajá. Ya te digo que incluso nosotros llegamos a impactar. Se emociona uno porque Luis, padre además de un gran amigo de Luis Mesa, otro gran pues, hombre de lo que es en sí pues también la hostelería. Don Luis, esa voz, ¿cómo te ha dejado? Bien, la verdad es que me trasladó en el tiempo a mi época de esa hostelería, ¿no? que había antes y de verdad que ha dicho todo tal y como era. Bueno, te voy a dejar las grabaciones todas íntegras para que las escuches. Mire, cuando tú te conocí, bueno, que obviamente, como bien decías al principio, con tu amistad con Patricia, con Juan Luis, que incluso colaborabas con Patricia y demás, tanto aquí como en Radio Arena, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues es que fue una pena que Luis se pusiera enfermo y que falleciera después, pero lo cierto es que me encantaba porque para colmo había un punto de unión entre los dos y era precisamente esa escuela de turismo aquí y que hubiese venido fenomenal, porque él tenía una idea tremenda y digo, qué pena que a esta gente que sabía tanto no le pusieron oído, ¿no? Y que te venga gente de fuera, a lo mejor con otros conceptos nuevos de una hostelería que no es canaria, que nuestra hostelería, ya lo dicen ahí, venía gente muy preparada que nos enseñó muy bien, ¿no? Pues que lo hubieses conocido. Por eso te voy a brindar, y eso es un regalo que te voy a hacer en estas Navidades, ¿eh? No soy un rey Te lo mago, agradezco. no soy un rey mago, entre otras cosas, porque tú sabes que soy republicano, pero lo cierto te voy a hacer un regalo de todas esas grabaciones, te las voy a mandar por correo, que tú me dejes, para que escuches a Luis Mesa Hernández, y también, pues, obviamente, en alguna ocasión también los recordemos, si te parece bien, ¿no? Sí, cómo no, Isidro, yo encantado. La verdad es que me he quedado así emocionado oyéndolo porque es que me estaba haciendo revivir recuerdos que ya tenía un poquito apalancados, que lo tenía un poquito olvidado, pero que es una realidad como un templo. Y por eso te decía, acuérdate, te dijo que las palabras estas salían en francés, Sí, que las comandas se cogían en francés. Sí, 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 Ahí, ahí lo tienes. Entonces, es verdad lo que dice él. Entonces, cuando él decía lo de mí, entonces ese es el que te decía yo que es la media plaza. Sí, Que de mí es la mitad, o sea, es media plaza. la media plaza, O sea, exacto. sí, entonces ahí está, él lo ha dicho todo. Nosotros incluso
enseñábamos a los camareros, o sea, sobre todo a los ayudantes, los enseñábamos para que fueran cogiendo más seriedad, para que fueran cogiendo aplomo, para que fueran sintiéndose más seguros a la hora de servir y atender al cliente. Muchas veces lo teníamos con nosotros. ¿Qué hacíamos los jefes de rango? Nosotros mismos íbamos a buscar la comida y él se quedaba en el rango para atender a los clientes y servir a los clientes todo lo que le hiciese falta en ese momento en el servicio. Y así fue como también fueron aprendiendo y saliendo grandes camareros. Porque no necesitabas a esa persona que les tenía que enseñar. Se le enseñaba in situ. ¿Por qué? Porque tenías tiempo para enseñar. Había una serie de mesas para cada rango, tenías 10 mesas, 12 mesas, y así fue incrementándose poco a poco con el paso de los tiempos y según se iban retirando servicios te incrementaban las mesas y te ibas disminuyendo el personal. Entonces todo esto pues, se vivía a diario. Entonces nosotros para que se hiciera eso, pues los chicos aprendieron y salieron grandes camareros, que son ahora mismo las personas que se están jubilando. Pero yo quiero hacerte la pregunta, puede ser la pregunta del millón en esto de la hostelería, Mateo. Hay relevo generacional, es decir, estamos hablando de Luis, que recibió todo eso, que él también lo impartió, igual que tú también lo has impartido con tu gente y también desde el punto de vista incluso ya, vamos a decirlo, académico, entre comillas, de lo que es en sí la propia profesión, pero ¿cómo ves el futuro ese? El futuro yo lo veo lejano. Yo recuerdo que incluso antes de jubilarnos nosotros, ya le habíamos hablado a la dirección de ir buscando a alguien para que lo fuéramos preparando, para que se fuera integrando, para que fuera viendo cuál era el sistema de trabajo que tenía el hotel, que era un hotel pequeño, pero que a su vez era complicado por la forma y la idiosincrasia del propio hotel, ¿no? Sobre todo también por la forma de trabajar en los distintos lugares de trabajo. A nosotros, pues, mira, pues casi no se nos hizo ni caso, no se metió a nadie, no se preparó a nadie, y ahora mismo ahí están saliendo adelante con las personas que tienen para sacar el servicio adelante, tienen un metre ahora más joven, y bueno, yo lo que hago desde aquí es que les deseo mucho éxito, pero yo te digo que también hace unos días estuve hablando con un director de hotel que me explicaba los problemas tan grandes que tenía para encontrar personal preparado. Qué preparado, claro. Porque el problema en todas las profesiones, no solamente hostelería, es tremendo. Todos los días los ves, no tenemos un cualificado en albañil, en esto, lo otro, es tremendo, ¿no? Me comentaba, dice, miramos los currículums, sí, todo muy bonito, 1, 2, 3 hojas, muchas cosas, ¿sabes? Que tiene mucha formación, que tiene mucho tal, pero cuando lo tienes en el servicio te das cuenta de todo lo que carece. Sí. Entonces el papel aguanta, como dice el dicho, todo lo que le eche. Lo que pasa es que claro, la gente quiere también eso, me pongo yo ahora en la parte del trabajador, no del empresario, ¿no? Que quiere réditos en poco tiempo y antes, lo que decíamos, se invertía en la persona desde que llegaba allí, desde pequeño, mi hermano Damián me lo decía y decía, la gente mayor te daba a ti, lo exoneraban de otras cosas y la gente con veteranía se quedaba libre para coger y quedarse después contigo en la platería, en esto, lo otro. Es decir, esa era, y esa puede ser la solución, Mateo, el que ustedes, que incluso antes de que se jubilen, en ese periodo que hay entre que te vas a jubilar o no, o incluso hasta por petición propia, retrasando la jubilación, el estar en ese estadio, dentro del propio hotel, dentro del propio restaurante, dentro de la propia instalación, enseñando. Es que antiguamente también se hacía, Isidro. Cuando terminábamos las horas de servicio, muchas veces nos decían que teníamos reunión. Entonces en la reunión hablábamos y después, cuando veíamos cualquier cosa, cualquier defecto en un servicio, pues automáticamente encargaban al jefe de cocina el plato que habían preparado para el servicio para ese día con algún cliente que hubo cualquier cosa que no se le sirvió bien, que salió mal el servicio en ese sentido, pues cogía y se reunía todo y se le enseñaba a todo para que todos trabajaran de la misma manera e hicieran todo de la misma forma, Isidro, porque a veces llegaba uno lo hacía de una forma, el otro de la otra. Según la forma que tenía de trabajar el jefe, te iban implicando en el sentido de que te tienes que meter en ese sistema de trabajo, ¿no? Sí. Y ese es el problema hoy en día. No hay quien indique
cuáles son las líneas a seguir dentro del propio sistema de trabajo. Yo recuerdo que Luis me contaba una historia bastante curiosa, ¿no? Que decía que, pero eso era en cocina, ¿no? Con respecto al tema de los aprendices, ya no eran pinches, ya eran aprendices, ya tenían que hacer tareas de cocina, ¿no? Y quedarse hasta las 2 de la mañana. Ya todo el mundo fuera. El jefe de cocina con el ayudante, con esto y tal, hasta los pinches se iban. Se quedaba la gente que iba a estar allí. Y usted repita el plato. Y usted repita el plato. Y usted, y incluso algunas veces hasta se lo hacían comer. Es decir, estamos hablando de... Y al final dice, uno de los que escuchó el programa me vio una vez en la calle, un oyente, que muchas veces no sabes quién es, ni siquiera le preguntas el nombre. Y te dijo, bueno, lo que dijo Luis, es verdad. Yo no sé, no me acuerdo qué comida era. Dice, yo tuve que comerme como 4 o 5, hasta que aprendí a hacerlo. Pero eso es verdad, Isidro. Incluso cuando llegabas a la mesa y ese día marchaba lenguado en el menú, pues para desespinarlo, también tenía un trabajo y tenía una técnica tremenda para desespinar el lenguado. O sea, allí se cogía y se enseñaba con una simple cuchara y un simple tenedor. Y eso te quedaba limpio sin ninguna espina en el pescado. Sin ninguna espina. Y el platito quedaba limpio, siempre se llevaba, los restos a la bandejita en un lado. Después cogías tú y sin desalmar el pescado, con la cuchara lo ibas abriendo, metiendo la parte de la panza de la cuchara boca arriba, y lo ibas abriendo, llegas al final, lo haces hacia un ladito, la otra parte hacia el otro, metes la cuchara por debajo y en la parte de abajo de la cola trincabas con el tenedor, llegabas ahí, tac, partía la espina la sacabas y automáticamente entera. la sacabas y la ponías. Después tenías que volver a montar el pescadito, la parte del lenguado, la parte de arriba, el lomo, y el otro, cerrarlo tal y como venía, poner la guarnición y echar la salsa con las alcaparras, que antes se servía con alcaparras, y llegaba, ¡pum!, que era el lenguado a la menier, y cogías tú y lo echabas y lo dejabas todo tal y como venía la fuente. Los clientes flipaban. Sí, ¿no? Y más sin una espina, imagínate. Total. Después, fíjate tú también, había una cosa que yo vi en mis tiempos de trabajo, a muchos que salían disparados, que era simplemente pasar una brocheta de la fuente al plato y luego sacar la verga con el tenedor y la cuchara. Que eso es una técnica que tienes que aprender porque mucha gente hacía lo que no debía. Tú tienes que coger, trincas en el borde del plato con la cuchara, la carne, y vas tirando del tenedor hacia atrás. Con mucho tiento, claro. ¿Qué hacía mucha gente? Cogía, agarraba el tenedor con eso ahí bien, pero lo que iba tirando para adelante era la cuchara. Y entonces al tirar para adelante la cuchara salía disparada la brocheta porque se salía hasta del tenedor. ¡Ay, mi madre! Y salía disparado. Se dieron muchos casos de eso. Ahora, tú coges, lo haces como te digo yo, haciéndolo de esta manera. Vas tirando el tenedor con la cuchara y tú ves que la carne, la cebolla, el pimiento, todo se queda todo en línea. Todo en línea. Todo en línea. Ya luego le echas la guarnición y qué eso. Pena, se nos terminó el tiempo. 30 minutos casi que estamos con el amigo Mateo Pereda. Pero bueno, yo le invito. Esta semana que viene, como te digo, no, pero la siguiente estamos en directo en la mañana. Así que si en la medida de lo posible te invito para que sigamos hablando de este tema. Y como te digo, te voy a pasar todos esos. Y así me dices qué te parece, ya que vas a tener una semana por medio, pues la presencia de don Luis Mesa Hernández, que por cierto, no sé si te lo dije, el metre más joven de España. Casi nada. Me lo habías comentado ya hace tiempo. Un hombre que estuvo en Ibiza, en Alemania, en Madrid, en Barcelona, en tantos sitios, ¿no? Pero tan joven, tan chiquillo joven, ¿no? Que, pero eso te demuestra, Isidro, que una persona preparada tiene las puertas abiertas donde quiera que vaya. Yo creo que tuvo que ser un poco más, bueno, es lo que siempre se dice, ¿no? Pero creo que en este caso está más que justificado en su reconocimiento como profesional en la hostelería, en Azotel y demás, pero bueno, son cuestiones que están ahí y hay muchos damnificados igual que él, pero que afortunadamente los tenemos grabados. Eso es lo que es el elemento de un ente público que se justifica. Cada dinero, cada euro que se invierta en Radio Realejos se invierte en parabienes para nosotros mismos, para los oyentes, no solamente para los realejeros, sino para todos los ciudadanos. Entonces creo yo que eso está muy bien, el salvaguardar todo eso que haga dicho y que tú también tienes y que tú también lo estás diciendo y estás aportando, lo estamos dejando de cara al futuro. Así que pues de antemano muchísimas gracias, amigo. Y el viernes sí tenemos tertulia, ¿eh? Sí, por supuesto. Y mañana tenemos primer café. Sí, bueno, que no se me olvide, ¿eh? Primer café a primera hora de la mañana. A ver si ya te puedo mandar algo, para que tengas también ahí algo que
escuchar aquí esta mañana. Gracias, Isidro, por invitarme a este programa y de verdad Sí. que te agradezco muchísimo, por lo menos el haber conocido también un poco al amigo Luis. Sí. Y de verdad que, pues, que te lo dije antes, o sea, que me trajo recuerdos que yo tenía apalancado ahí, que ya hacía tantos años que no oía, Ujú. pero que sabía que existían, ¿no? Pero que es importantísimo transmitirle este legado también a los jóvenes para que vean que la hostelería no solo es un recurso para salir adelante, sino es un sitio de trabajo donde te tienes que sentir contento, integrado, amarla, quererla y vivirla, disfrutar sobre todo de lo que haces, porque te interesa y te importa realmente el trabajo que realizas dentro de tu Yo propia creo empresa. que ese es el futuro que tenemos por medio, el reto para el futuro, porque lo otro es seguir con lo mismo. Y seguir con lo mismo significa un destino que poco a poco irá perdiendo fuerza y que irá adquiriendo a lo mejor males que otros lugares de España, como pueden ser las Islas Baleares y cosas así, han tenido, que aquí se tienen ya. Ese turismo de masas, turismo de botellón y demás que nadie quiere, de balconing y cosas de esas. Sí, pero gracias a Dios, afortunadamente también podemos decir que nos está viniendo turismo de Sí, calidad también, sí, sí. y que del poco que hay, pues viene lo bueno, Sí. que eso es importante. Y esta gente busca ese tipo de servicio. Muy bien, pues Mateo, lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a ti. Saludos a Isidro, todos. Aquí saludos. también lo tiene Adiós. Mateo Hasta Pereira. la próxima. Un placer compartir este tiempo con ustedes. Venga, saludos. Gracias. Igualmente, gracias.